desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy feliz sábado, que Dios los bendiga. Otra vez nos encontramos acá para compartir el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un incidente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la alimentación de los 5.000. Y para ello vamos a buscar allí en la Escritura, en el Evangelio según San Juan. Este va a ser nuestro texto central, ¿sí? En el capítulo 6. Allí estaba cerca la Pascua, de acuerdo a lo que dice el versículo 4 del mismo capítulo 6. Este es uno de los muy pocos incidentes, la alimentación de los 5.000, que lo registran los 4 evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio según San Juan. Lo mismo que el de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Pero este incidente es interesante que ustedes también lo puedan ver en el resto de los evangelios para tener quizás el panorama completo. Vamos a tocar Juan y tal vez algunos textos de Mateo para ver algunos detalles de este incidente y vamos a tratar de darle una aplicación para nuestra vida diaria. Vamos a leer entonces el versículo número 1 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Después de esto, comienza diciendo este versículo. Entonces la pregunta sería, ¿después de qué? Los otros evangelios registran que previo a la alimentación de los 5.000, a Jesús le llega la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Y fue para Cristo una noticia bastante triste. Y viendo además que los discípulos también, junto con Jesús, se encontraban tanto físicamente como mentalmente agobiados, cansados,
Jesús los lleva a un lugar aparte, desierto, para que puedan descansar lejos de la multitud. Entonces, el texto dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Luego, más adelante en el mismo capítulo, versículos 26 y 27, aún el 25 mismo, en su conversación con los escribas, fariseos y dirigentes, Jesús sabía, no era ingenuo. La gente solamente le seguía a Jesús por los milagros que hacía, le seguía por los panes y los peces, no estaban muy interesados en lo que él predicaba. ¿Será esta mi situación? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Por qué creo en Dios? ¿Será que únicamente creo por los milagros y las bendiciones que yo recibo únicamente de Él? ¿O será que creo en Dios por otras cuestiones que tienen que ver con la persona de Él, con lo que Jesús es? Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Este era por lo menos el objetivo principal que tenía Cristo, el de apartarse un momento de la multitud para hallar un descanso que siempre es oportuno, ¿sí? Cuando hay un trabajo excesivo, a que podamos tener un descanso. El versículo 4, que es lo que hacía referencia recién de la Pascua, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? La multitud lo buscó a Jesús hasta que lo encontró. Y entonces él dice que levantó los ojos y vio una gran multitud. Acá hay algo interesante. A veces tenemos que levantar nuestros ojos y ver a las multitudes que nos rodean, que pasan por determinadas situaciones que pueden ser iguales a las nuestras o peores. El problema con el ser humano es su egoísmo. El problema con el ser humano es que piensa que el único que sufre es él, que la única persona por la cual atraviesa determinadas pruebas, problemas o situaciones es él. Y no se da cuenta que más allá de él hay otras personas que también están sufriendo, ¿sí? Tenemos que aprender a dejar de mirarnos a nosotros mismos para comenzar a mirar a aquellos que nos rodean y hacer lo que Jesús hizo. Dejó de lado el agotamiento que él tenía, físico y mental, el cansancio, ¿sí? Y entonces allí le pregunta a Felipe. Esta gente, según cuentan los otros evangelios, lo había seguido a Jesús y lo había escuchado durante todo el día. Habían estado de pie escuchando sus mensajes varias horas. Habían allí entre la multitud mujeres con hijos en brazos, con hijos aferrados a sus faldas. Habían personas mayores de edad. Habían pasado muchas horas escuchando a Jesús y ahora tenían hambre. Y entonces Jesús le pregunta allí a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? De entre todos los discípulos que había, ¿por qué le pregunta a Felipe? Bueno, Felipe era un incrédulo. Y más adelante la Escritura dice que en realidad la pregunta fue para probar a Felipe. Dios se reserva ese derecho, la de probarnos a nosotros, la de probar nuestra fe. Y la única manera en que nuestra fe será probada es si el Señor permite en nuestra vida determinadas situaciones de pruebas, conflictos o problemas, ¿sí? Para que aprendamos a confiar en Dios. Felipe era un incrédulo. ¿Qué es lo que responde Felipe ante la pregunta que Jesús le hace? El versículo 6 dice: pero esto decía para probarle, es decir, Jesús a Felipe. Esta pregunta era para probarlo a él, porque él sabía, Jesús, lo que había de hacer. Querido amigo, querida amiga, cuando Jesús te coloca en determinadas situaciones, incluyéndome a mí, es para probar nuestra fe.
No porque a Dios le sorprenda la situación en la cual nos encontramos, porque Jesús sí sabe qué hacer en la situación. Los que nos mareamos muchas veces por causa de nuestra falta de fe, somos nosotros, que no sabemos qué hacer, pero Jesús sí. Entonces, la prueba sirve para que nosotros aprendamos a ir a Cristo, a aquel que sí sabe qué hacer. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. No existe problema mayor que Jesús no pueda resolver. No le cuentes a Dios cuán grande es tu problema. Cuéntale a tu problema cuán grande es tu Dios. La finalidad o propósito de las pruebas y las dificultades que afrontamos es para pulir nuestra fe y para que esa situación nos lleve a Jesús, que Él sí sabe qué es lo que va a hacer. Versículo siguiente. Felipe, el versículo 7, le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe se concentró en el problema y trató de resolverlo con sus propios recursos, pensando con el bolsillo. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Ante la dificultad, en vez de ir a Jesús, tratamos de resolverlo con nuestros propios recursos. Adán y Eva hicieron exactamente lo mismo cuando pecaron allí en el jardín del Edén, en donde se encuentra registrado este incidente en Génesis capítulo 3. Luego que pecaron, se hicieron para sí delantales, ¿sí?, con hojas de higuera, en vez de ir a Jesús para que les resuelva su problema del pecado y el problema de la desnudez que ocasiona el pecado. Felipe hace exactamente lo mismo, pensó con el bolsillo. Él metió la mano en el bolsillo y dijo: no alcanza lo que tenemos. Pero Dios nos invita a que nos elevemos por encima del problema para mirar a aquel que tiene todos los recursos del universo. Uno de los discípulos, que es Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Andrés hizo algo parecido a Felipe. También le faltó la fe. Lo único bueno que hizo Andrés fue llevar los recursos que él tenía a los pies de Jesús. Pero sin embargo, tanto Andrés como Felipe veían el problema, veían a la vasta muchedumbre. Eran muchísimos. Era imposible, según Felipe, alimentarlo con 200 denarios. No iba a alcanzar. Andrés dice exactamente lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos panecillos y pececillos para toda esta gran multitud? Era humanamente imposible. Y a veces, en medio de determinadas situaciones y pruebas y problemas que tenemos que afrontar, en vez de mirar a Jesús, miramos el problema, y el problema se hace gigante delante de nuestros ojos y parece imposible poder resolverlo. Hay un detalle acá en este versículo 9, que dice que este muchacho que aparece en escena tenía panes de cebada y pececillos. 5 panes de cebada. Note usted que el pan no es de trigo, el pan es de cebada. La cebada es de menor calidad. Y esos pececillos que parecían sardinas, no eran los tipos pescados que nosotros conocemos ahora, no eran grandes. El alimento base en esta historia era el pan, porque el pececillo lo único que hacía es darle sabor a ese pan. Este era el alimento, ¿sí?, de un pobre. Ahora, note usted lo siguiente. Yo hago una pregunta hipotética. ¿Podría Dios haber hecho un milagro sin necesidad de utilizar estos panes y estos peces? Dios podría haber hecho eso. Y sin embargo, para hacer el milagro,
Dios utilizó los recursos que tenía este niño. Vale decir que entre todas las lecciones que Dios nos quiere enseñar acá en este relato, es que nosotros tenemos que aprender a ser colaboradores de Dios. Lo que nosotros tenemos que aprender es hacer un canal de bendición para otros que menos tienen. En el relato paralelo, Jesús le manda a que los discípulos busquen qué es lo que había. Y entonces Andrés, yendo a buscar, encuentra a este niño. El otro detalle interesante es este niño. Este niño podría haberse negado a entregar su comida, podría haber obrado de la misma manera que Andrés y Felipe. Era su comida, podría haber dicho egoístamente, esto es mío, no tengo por qué compartirlo, porque además es imposible que con lo que yo tengo, estos 5 panes y 2 pececillos, alimentemos a toda esta multitud. Y esta multitud de la que se habla, que son 5.000, en realidad son más, porque el relato paralelo de los otros evangelios dice que eran 5.000 sin contar a las mujeres y a los niños. Vale decir que mínimamente allí en la escena se encontraban 10.000 personas. Pero este niño obró con fe e hizo lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos, que no miremos la escasez de nuestra provisión, porque el Señor multiplica. Este niño llevó lo que él tenía, sus pocos recursos, y los colocó allí en las manos de Jesús. ¿Y saben qué? Mi querido amigo, mi querida amiga, no importa si tú ves que es poco lo que tú tienes, pero si tú lo colocas en las manos de Jesús, Jesús multiplica. Él ni siquiera suma. Jesús multiplicó el alimento aquel día. ¿Podría Dios haberle servido un banquete a esa multitud? Sí, pero sin embargo no lo hizo. Tomó del alimento sencillo y eso es lo que el Señor multiplicó. Lo sencillo. A veces nosotros, hablando ya de nuestra alimentación, comemos lo que no corresponde, lo que no nos alimenta, lo que no nos hace bien, ¿sí? El alimento tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con aquello que me nutre, ¿sí? Lo mismo pasa con la información. Tenemos tanta información y a veces no es la información, esa información o ese tipo de información la que me nutre. Hay una información que es para ti valiosa, que figura también allí en el capítulo 6, el versículo 27, por ejemplo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Vale decir que hay una comida que es fundamental, ¿sí? Y tiene que ver con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora sí pasemos al versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Este es un detalle interesante. Noten ustedes la secuencia. Primero Jesús manda a que toda esa gente se siente en la hierba después de haber estado parada muchísimo tiempo. Los relatos paralelos de los otros evangelios hablan de que los discípulos hicieron que esas personas se agrupen en grupos pequeños de 50 y 100 personas, para que además, reunidos de esa manera, pudiera haber un orden y para que pudieran contemplar lo que Jesús iba a hacer. Ahora fíjense ustedes, este niñito pone los recursos en las manos de Cristo. Cristo multiplica el alimento
lo coloca en las manos de los discípulos y los discípulos la llevan a las personas. Cuando el discípulo se quedaba con las manos vacías, luego de haber entregado el pan, ¿qué es lo que hacía? Volvía a Jesús por más pan. Esa secuencia no debiera terminar, ese círculo no se debiera acortar ni terminar, no debiera acabar. Jesús me da el pan de vida a mí, porque yo voy a Él y Él me lo entrega en mi mano. Pero yo no me quedo con ese pan, yo lo comparto al pan. Y el hecho de quedarme con las manos vacías hace que yo vuelva a Jesús por más pan para compartir el pan. Y no solamente el pan físico, sino también aquel pan espiritual. ¿Qué hubiera pasado con ese discípulo si se quedaba con el pan? Bueno, hoy tenía pan fresco, mañana pan duro, pasado mañana pan podrido. No sirve para alimentarse él, ni tampoco para alimentar al otro. El hecho de entregar el pan y quedarse con las manos vacías crea la necesidad en la persona de volver a Jesús por más pan. Y esto es la importancia de, a los pies de Jesús, ser alimentado con su palabra para luego ir y llevar a las multitudes esta palabra de Dios. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Noten que cuando Jesús bendice, sobreabunda. Dice que lo que sobró se llenó 12 cestas. Ahora, ¿qué pasó con estas personas que estuvieron presentes allí y pudieron contemplar el milagro de la alimentación de toda esta gran multitud? ¿Qué pasó con esas 12 cestas? ¿Saben lo que pasó? La gente que fue ahí a escuchar a Jesús y volvió a su casa, no volvió vacío, porque volvió con resto de esa comida a su casa. Lo que usted hoy escucha en este momento no es solamente para que usted se alimente y se sacie, sino para que cuando usted vuelva a su casa, lo que ha escuchado hoy, usted lo pueda compartir con su familia, con su cónyuge, con sus hijos, con el vecino, con su compañero de estudio, con su compañero de trabajo. El Evangelio no es para guardárselo, es para compartirlo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que comen, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Ese es el sentido de la predicación, ese es el sentido de compartir con Jesús. Él me alimenta, me da el pan, y la palabra de Dios, que es como semilla, que es sembrada en el corazón de la persona, más tarde o más temprano da fruto. Es por eso lo que el profeta dice: la palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo que la envié. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. La invitación es que podamos ir a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Creer que no importa la situación, los problemas, las dificultades y las pruebas que nos puedan tocar en el camino. La provisión de Dios siempre más grande. Que ante cualquier situación que podamos tener, podamos recurrir a Jesús. Que no miremos los recursos escasos que a veces nosotros pensamos que tenemos, aún en relación a la palabra de Dios. Porque podemos decir, bueno, pero
yo conozco muy poco. ¿Cómo puedo compartir el Evangelio? No conozco el Evangelio, conozco uno que otro versículo. Bueno, lleva eso a las manos de Jesús y Jesús lo va a multiplicar. Ese es el mensaje. En Dios hay provisión. Dios ha hecho provisión. No es que la provisión se va a terminar, ¿sí? La expresión que se pronunció por primera vez allá en el Antiguo Testamento por el patriarca Abraham, Dios proveerá, no son más ciertas allá que aquí. Dios no tiene límites en cuanto a su poder y en cuanto a lo que Él ha provisto para cada uno de nosotros. No debemos temer, sino recurrir a Dios con fe. Que Dios te bendiga y nos esperamos y los espero en nuestro próximo estudio.